Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense porque vamos a destapar un secreto que ha estado guardado bajo 7 llaves, un rumor que ha estado circulando en las sombras, y que involucra a uno de los galanes turcos más queridos del momento, Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Agárrense fuerte porque lo que les vamos a contar hoy los va a dejar con la boca abierta. Durante semanas hemos estado investigando, recopilando información, atando cabos sueltos, y ahora, finalmente, estamos listos para compartir con ustedes una noticia que, de ser cierta, cambiaría por completo la percepción que tenemos de Can Yaman. Estamos hablando ni más ni menos que de un posible bebé secreto. Antes de que salgan corriendo a comentar y a compartir este vídeo con sus amigas, les pedimos que se queden hasta el final. Vamos a presentarles toda la evidencia que hemos reunido, los testimonios que hemos encontrado, y las pistas que nos han llevado a creer que, efectivamente, Can Yaman podría ser padre de un niño del que nadie, absolutamente nadie, sabía nada hasta ahora. Y hablando de compartir, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Aquí encontrarán siempre las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, los chismes más jugosos, y las entrevistas más exclusivas. Además, al suscribirse activan la campanita y así YouTube les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan de nada. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vamos directo al grano. Como les decía, la bomba que estamos a punto de soltar tiene que ver con la paternidad secreta de Can Yaman. Todo comenzó hace algunas semanas, cuando empezamos a recibir mensajes de fuentes anónimas que afirmaban haber visto a Can Yaman en compañía de una mujer y un niño pequeño en diferentes lugares de Europa. Al principio, no le dimos mucha importancia. Pensamos que se trataba de simples fans que querían llamar la atención o de alguien que se parecía mucho a Can Yaman. Pero, la insistencia era tal que nos llegó a parecer extraño. El primero de estos mensajes, recuerdo, era bastante vago. Decía algo así como: creo que vi a Can Yaman en el aeropuerto de Frankfurt con una mujer y un niño pequeño. No estoy segura, pero el niño se parecía mucho a él. Lo descartamos rápidamente. Pensamos, claro, en el aeropuerto pasan miles de personas. Es fácil confundir a alguien. Pero al día siguiente llegó otro mensaje, esta vez de una persona que decía estar viviendo en Roma. Vi a Can Yaman en un parque cerca del Coliseo. Estaba jugando con un niño de unos 3 años. La mujer que estaba con él parecía su pareja. No pude sacar una foto, pero estoy segura de que era él. Este mensaje nos hizo levantar una ceja. Roma. ¿Qué hacía Can Yaman en Roma? Sin embargo, los mensajes continuaron llegando, cada vez con más detalles. Una fuente nos dijo haberlo visto en un parque en Roma, jugando con un niño que se parecía mucho a él. Otra fuente nos aseguró haberlo visto en un restaurante en Estambul, cenando con una mujer que parecía ser muy cercana a él y a un niño pequeño que la llamaba mamá. El relato de Estambul era particularmente intrigante, ya que la fuente describió el restaurante con precisión, un lugar relativamente discreto conocido por su comida tradicional turca y alejado de los focos turísticos. Al principio lo tomamos con pinzas, pero la insistencia de estas fuentes y la coincidencia de los detalles nos hicieron dudar. Decidimos investigar más a fondo. Empezamos a buscar fotos y vídeos de Can Yaman en las fechas y lugares que nos habían indicado. Utilizando herramientas de geolocalización y rastreo de redes sociales, comenzamos a reconstruir los últimos movimientos de Can Yaman. Sus publicaciones en Instagram, aunque cuidadosamente seleccionadas, nos proporcionaron algunas pistas. Y ahí fue cuando encontramos algo que nos hizo saltar las alarmas. En una foto publicada en Instagram por una fan, se podía ver a Can Yaman caminando por una calle de Roma. La foto era de un evento público, Can estaba sonriendo a la cámara y rodeado de fans. En segundo plano, casi imperceptible, se veía a una mujer empujando un carrito de bebé. La calidad de la foto no era muy buena, y al principio apenas le prestamos atención. Pero al ampliarla con mucho cuidado y utilizando un software de edición fotográfica avanzado, pudimos notar un cierto parecido entre el niño del carrito y Can Yaman. Era una posibilidad remota, lo sabemos, la resolución era baja y la imagen borrosa, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. La forma de la cara, el color del pelo, incluso la expresión de los ojos, algo nos decía que había una conexión.
Continuamos investigando y encontramos otras fotos y vídeos en los que se veía a Can Yaman en lugares y fechas coincidentes con los testimonios que habíamos recibido. En uno de esos vídeos, filmado por un turista en Estambul, se veía a Can Yaman saliendo de un restaurante. El vídeo era corto y tembloroso, típico de un turista que graba algo de repente. Alguien le gritó su nombre y él se giró para saludar a la cámara. Detrás de él, se veía a una mujer con un niño pequeño esperando en la puerta. La calidad del vídeo tampoco era muy buena, pero pudimos distinguir el rostro de la mujer. Era una persona que no habíamos visto antes en los círculos sociales de Can Yaman. No era una actriz, ni una modelo, ni nadie conocida en la farándula turca. Era una cara nueva anónima. Decidimos rastrear a esa mujer. Utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para identificarla. Fue un trabajo arduo, una verdadera búsqueda del tesoro digital. Rastreamos bases de datos, comparamos imágenes, analizamos patrones de viaje. Fue como resolver un rompecabezas gigante. Descubrimos que se trataba de una joven italiana llamada Alessandra, una persona completamente ajena al mundo del espectáculo. No tenía redes sociales públicas y vivía una vida muy discreta en un pequeño pueblo cerca de Roma. Investigamos su círculo social, sus amigos, su familia. Todo apuntaba a una vida normal y sin conexión aparente con la fama de Can Yaman. Lograr contactar a Alessandra fue un reto aún mayor. No respondía a nuestros mensajes ni a nuestras llamadas. Cada intento era un callejón sin salida. Sabíamos que teníamos que ser muy cuidadosos para no asustarla y para no alertar a Can Yaman. La discreción era clave. No queríamos que se sintiera acosada ni que borrara cualquier rastro que pudiera darnos la verdad. Finalmente, después de varias semanas de intentos fallidos, logramos hablar con un amigo cercano de Alessandra. Este amigo, que pidió permanecer en el anonimato, entendía nuestra necesidad de información. Después de mucha insistencia y promesas de confidencialidad, accedió a contarnos su versión. Este amigo, que pidió permanecer en el anonimato, nos confirmó que Alessandra y Can Yaman habían tenido una relación hace algunos años. Una relación que, según nos contó, fue muy intensa pero que terminó de forma abrupta. Nos describió la relación como un torbellino, un romance apasionado que floreció durante un breve periodo de tiempo. Hablaban de un amor a primera vista, de una conexión inmediata y profunda. Nuestro informante nos reveló algo aún más sorprendente: Alessandra había quedado embarazada durante su relación con Can Yaman. Según nos contó, Can Yaman no sabía del embarazo y Alessandra había decidido criar al niño sola. Aparentemente la ruptura fue repentina y dolorosa, y Alessandra se encontró con la noticia del embarazo poco después. Decidió que por su bienestar y el de su futuro hijo, lo mejor era mantener la noticia en secreto y criar al niño por su cuenta. Al principio, no le creímos del todo. Pensamos que se trataba de una historia inventada por alguien que quería llamar la atención. Habíamos sido engañados antes. El mundo del espectáculo está lleno de falsos rumores y personas dispuestas a hacer cualquier cosa por un minuto de fama. Sin embargo, cuanto más hablábamos con nuestro informante, más nos convencíamos de que estaba diciendo la verdad. Nos contó detalles muy íntimos sobre la relación entre Alessandra y Can Yaman, detalles que solo alguien muy cercano a ellos podría conocer. Detalles sobre sus viajes, sus gustos, sus sueños, detalles que no podrían haber sido inventados. Finalmente decidimos confrontar a Can Yaman con esta información. Le enviamos un mensaje a través de su representante, explicándole lo que habíamos descubierto y pidiéndole que nos diera su versión de la historia. Fuimos respetuosos y profesionales, dejando claro que estábamos buscando la verdad y ofreciéndole la oportunidad de aclarar la situación. La respuesta que recibimos fue vaga y evasiva. Su representante nos dijo que Can Yaman no tenía nada que decir al respecto y que consideraba que se trataba de una invasión a su privacidad. No negaron la historia, pero tampoco la confirmaron. Esta respuesta no hizo más que confirmar nuestras sospechas. Si Can Yaman no tenía nada que ocultar, ¿por qué no negaba rotundamente la historia? ¿Por qué se negaba a hablar del tema? Su silencio era para nosotros una clara señal de que algo raro estaba pasando. Un silencio que resonaba más fuerte que cualquier declaración. Así que, después de meses de investigación, hemos llegado a la conclusión de que es muy probable que Can Yaman tenga un hijo secreto. Un hijo del que nadie, aparte de Alessandra y su círculo íntimo, sabía nada hasta ahora.
Una verdad oculta guardada bajo llave que ahora estamos revelando al mundo. Sabemos que esta noticia puede ser un shock para muchos de ustedes. Can Yaman es una figura pública muy querida y admirada, y la idea de que pueda haber estado ocultando algo tan importante como la paternidad puede ser difícil de asimilar. Entendemos que pueda haber incredulidad, decepción, incluso enfado. Sin embargo, creemos que es importante que la verdad salga a la luz. Can Yaman tiene derecho a su privacidad, por supuesto, pero también tiene una responsabilidad con sus fans. Y creemos que sus fans merecen saber la verdad, por dolorosa que pueda ser. La transparencia es fundamental en la relación entre una celebridad y sus seguidores. Por supuesto, queremos dejar claro que toda esta información se basa en testimonios y evidencias circunstanciales. No tenemos pruebas irrefutables de que Can Yaman sea el padre del niño, pero las pistas que hemos encontrado son muy convincentes. Somos conscientes de las limitaciones de nuestra investigación y reconocemos que la verdad definitiva solo la conocen Can Yaman y Alessandra. En los próximos días, seguiremos investigando y tratando de obtener más información sobre esta historia. Si tenemos alguna novedad, se las haremos saber de inmediato. Estamos comprometidos a llegar al fondo de este asunto y a mantenerlos informados de cada nuevo desarrollo. En resumen, hoy les hemos presentado una bomba que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, la posible paternidad secreta de Can Yaman. Les hemos contado cómo comenzó nuestra investigación, qué pruebas hemos encontrado, y cuál es nuestra conclusión al respecto. Queremos agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Sabemos que ha sido largo, pero creemos que la información que les hemos presentado era demasiado importante como para resumirla. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Can Yaman realmente tiene un hijo secreto? ¿O creen que se trata de una simple coincidencia o de una campaña de desprestigio? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado y de compartirlo con sus amigas y amigos. Cuantos más seamos, más rápido podremos descubrir la verdad sobre esta historia. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán siempre las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, los chismes más jugosos y las entrevistas más exclusivas. No se pierdan de nada. Activen la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo vídeo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. Los queremos.